Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a presentar el segundo avance de mi proyecto correspondiente a la fase de elaboración del sistema de gestión de campañas de marketing. En este avance se desarrollaron los requerimientos, los casos de uso, el análisis del sistema, el diseño a nivel conceptual, lógico, físico y también las tarjetas RC de cada clase. En la matriz de requerimientos se organizaron las necesidades del área de marketing, las cuales fueron obtenidas mediante entrevista, cuestionario y observación. Por ejemplo, se identificó que el principal problema es la falta de control de tareas, por lo que se definió el requerimiento de registrar y hacer seguimiento a actividades. Este requerimiento se relaciona directamente con el caso de uso registrar tarea y con el actor usuario marketing. De esta forma, la matriz asegura la trazabilidad entre problema, solución y funcionalidad del sistema. Ahora bien, en base a los requerimientos se definieron los casos de uso que representan las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, registrar campaña. Permite al usuario de marketing crear campañas como con el nombre, las fechas y el presupuesto, mientras que registrar tarea y actualizar estado permite gestionar y controlar el avance. En el diagrama se observa la interacción entre el actor y el sistema, donde se incluye la validación de datos como un proceso obligatorio y además puede extenderse a modificar campaña como una funcionalidad adicional. Finalmente, cada caso de uso se especifica con precondiciones, flujo normal y alternativo, lo que permite definir claramente su funcionamiento dentro del sistema. En esta sección se realizó el análisis del sistema, donde se definieron los componentes principales necesarios para implementar las funcionalidades del sistema. Para organizar el sistema se dividió en diferentes paquetes funcionales. Por ejemplo, el paquete de seguridad gestiona usuarios y roles. El paquete de campañas administra las campañas de marketing y el paquete de tareas controla las actividades asociadas. Además, existen paquetes de apoyo como notificaciones que envían alertas a los usuarios y auditoría que registra las operaciones realizadas en el sistema. Ahora bien, las realizaciones de casos de uso permiten ver cómo interactúan los componentes internos del sistema. En esta diapositiva se presenta la realización del caso de uso registrar campaña, junto con su representación mediante diagramas de comunicación y secuencia. Esto permite entender cómo interactúan los componentes del sistema para ejecutar esta funcionalidad. En este caso de uso, el usuario de marketing registra una nueva campaña ingresando datos como nombre, descripción, fechas y presupuesto. El sistema valida la información, asigna un tipo de campaña y un estado inicial, y finalmente guarda los datos en la base de datos. En el diagrama de comunicación se puede observar cómo se relacionan los objetos del sistema. La interfaz, representada por la pantalla de campaña, envía los datos al controlador, que en este caso es el componente encargado de procesar la lógica. Luego, el controlador interactúa con las entidades campaña, tipo de campaña y estado de campaña para registrar la información. Finalmente, el sistema devuelve una confirmación al usuario. En este diagrama nos permite ver la estructura de cómo se conectan los componentes entre sí. Por otro lado, el diagrama de secuencia muestra el mismo proceso pero enfocado en el orden de ejecución. Primero, el usuario ingresa los datos en la interfaz. Luego, estos datos son enviados al controlador que valida la información. Después, se crea el objeto campaña, se asigna su tipo y estado y se guarda en la base de datos. Finalmente, el sistema responde con un mensaje de confirmación. Este diagrama
permite identificar claramente la secuencia temporal de operaciones dentro del sistema. Entonces, en conjunto, ambos diagramas permiten entender tanto la interacción entre componentes como el flujo de ejecución del caso de uso. Bien, lo que vemos aquí es el modelo conceptual en donde se identificaron las clases principales del sistema, como el usuario, campaña, tarea, empresa y notificación. Además, se definieron sus relaciones, como por ejemplo una campaña puede tener muchas tareas y una tarea tiene un usuario responsable. Entonces, este modelo permite entender cómo está estructurado el nivel o el sistema a nivel de general. Luego, este modelo se transforma al modelo lógico, donde cada clase se convierte en una tabla con claves primarias y foráneas. Por ejemplo, la relación entre campaña y tarea se implementa mediante una clave foránea, ID campaña, en la tabla tarea. Esto lo que nos permite es asegurar la integridad de los datos dentro de la base de datos. Finalmente, el modelo físico representa la implementación real en este caso, en Postgres SQL, en donde se definieron tipos de datos como varchar, date o numeric, además de restricciones e índices. Esto asegura que la base de datos sea consistente y esté lista para su implementación. Por último, se desarrollaron las tarjetas CRC que permiten definir el comportamiento de cada clase. Por ejemplo, ¿no? La clase tarea tiene la responsabilidad de gestionar actividades y se relaciona con usuario, campaña e historial. Esto ayuda a entender cómo colaboran los componentes del sistema. En conclusión, este avance permite eh, pasar de los requerimientos del negocio a un diseño completo del sistema, integrando análisis funcional, estructural y de base de datos. Gracias.